Albert Rivera Díaz es el presidente de Ciutadans. Hola, Albert, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Carlos. Ayer usted no estaba invitado, o sí estaba invitado, pero no acudió a la cumbre a la fiesta esta de pijamas del independentismo que organizó Artur Mas, pero porque me imagino que usted se temía o se maliciaba de que era una cumbre para avanzar hacia el camino a la independencia de Cataluña, ¿no? Pues así es, y me parece que lo sabíamos desde Ciudadanos, pero lo sabía en toda España. Bueno, que toda España menos Pere Navarro, ¿no? Porque parece ser que se pensaba que iba a ir a otra cosa, ¿no? A mí lo que me sorprende todo esto, lógicamente, es que Artur Mas no gobierne Cataluña, que Junqueras pues quiera avanzar hacia la vía del Kosovo y de declaraciones unilaterales de independencia. Ahora, lo que ya es, yo creo que empieza a ser casi cómico, digo cómico porque es más de llorar que de reír, pero en este caso que es que el PSC se sume y legitime este tipo de encuentros para avanzar en la ruta separatista de Artur Mas, ¿no? Y yo creo que también es muy sintomático que este gobierno no gobierne, no tenga presupuestos, no quiere hacer un pleno sobre el paro y la creación de empresas como propusimos desde Ciudadanos y el PSC, y resulte que este gobierno se dedica básicamente a hacer este tipo de encuentros. O sea, no es un gobierno, es un comité de operaciones por la secesión, y yo creo que esto es lo más triste, que no tenemos gobierno en Cataluña. Al menos da la sensación, o tengo yo la sensación, seguramente no será así, pero la sensación se filtra de que el único trabajo que desempeña este gobierno, a lo único que dedica sus energías, no es a gobernar sobre asuntos cotidianos y de trascendencia de los ciudadanos, sino que solamente está con el yo-yo de la independencia de arriba y abajo. ¿Usted sabe si el resto del día hacen cosas para mejorar la sanidad, la educación, el tráfico o cualquier otra cosa? Este es un gobierno paralizado, es un gobierno que después de convocar elecciones efectivamente no ha hecho nada, pero digo nada literalmente, porque es que si uno coge las reuniones de los martes del Comité Ejecutivo del Gobierno, del Ejecutivo, es que no aprueban nada, no hay legislación, no hay nada. Es decir, un gobierno que está en quiebra económica, que no ha aprobado ni siquiera el principal trabajo que tiene que hacer un gobierno, que es elaborar unos presupuestos y traerlos al Parlamento, y que se dedica, pues por un lado, a hacer declaraciones de soberanía que rompan la Constitución. Luego hizo un comité por la transición nacional que recurrimos nosotros al contencioso administrativo para colocar una serie de gente en este sentido. Ahora ha puesto en marcha una red diplomática básicamente para mentir y difamar sobre España y sobre lo que es España y nuestro sistema político y democrático. Y ahora la última es una reunión entre políticos que dicen que igual que el conjunto de españoles, y es una gran cortina de humo, pero insisto que lo más patético de todo esto es que no solo no gobiernan, sino que enredan a parte de la oposición, porque ayer estaban allí Joan Herrera y Pere Navarro, que son teóricamente, junto con Ciudadanos y el PP, los que estamos en la oposición de este gobierno, ¿no? Y en cambio estaban allí legitimando y debatiendo sobre qué hoja de ruta por la separación y la división van a trabajar. Claro, ¿se entiende que los que estaban en esa reunión todos son partidarios de la independencia o juegan al no sé, no contesto, ya veré, depende, al tanto, depèn com em mirin y todo eso? Bueno, yo creo que es bastante evidente que es así, y quien haya ido allí y se pensara que iban a hablar del paro y de las empresas, pues se equivocó, claro, esto es evidente. Yo cuando escuché a Pere Navarro, que dijo que estaba muy preocupado porque se había dado cuenta que esa reunión no estaba convocada por gente que quería la independencia y que no eran neutrales en ese asunto, en fin, me parece alucinante, porque es evidente que es así, ¿no? Y yo creo que la movida, por decirlo de alguna manera, que ha habido en el PSC con todo esto, la pérdida de fuerza electoral y de escaños que ha tenido en las últimas elecciones y las que tendrá, según las encuestas, pues en buena medida tiene que ver con esta pérdida de rumbo de un partido en descomposición, ¿no? Yo creo que quien estaba ayer ahí, como mínimo, sabe que están trabajando por crear un instrumento para separar a Cataluña del resto de España. Yo le pido a Artur Mas simplemente, primero, que gobierne. Si no quiere gobernar, que se vaya. Y segundo, si quiere debatir sobre este asunto, que en definitiva es la soberanía nacional y las fronteras de España y cómo se estructura España como país, que se vaya a las Cortes, que tiene un grupo parlamentario con el señor Duran y Lleida, que debe estar ahí para algo, y que plantee un debate monográfico sobre este asunto, si tan importante lo cree, en el seno de la soberanía nacional. Pero como no reconoce la soberanía nacional y quieren tener, pues digamos a la fuerza, trocear la soberanía de España y que sea territorial y no ciudadana, pues por eso no lo hacen. Yo creo que este es el problema. Ibarretxe por lo menos fue más franco en ese sentido. Es decir, llevó este debate, se llevó ese debate a las Cortes, lo perdió,
y ahí se acabó el asunto. Yo creo que Artur Mas, como sabe que va a perder esa votación y que la mayoría de españoles no queremos levantarnos fronteras entre nosotros, pues tiene que seguir con esta ficción que agota, que cansa y que es un lastre también, por qué no decirlo, para la economía catalana. ¿Quién va a invertir en Cataluña en un futuro con un gobierno que no gobierna, que no tiene presupuestos y que tiene como principal objetivo levantar fronteras dentro de España, ¿no? Quería saludarle a Antonio Casado. Sí, Albert Rivera, quería hacerle una pregunta muy simple. Vamos a ver, si yo fuera en estos momentos independentista catalán, me mosquearía bastante al ver que se utiliza el patriotismo pues como palanca para forrarse, para enriquecerse. La pregunta que le hago es esta: ¿cómo han influido los casos de corrupción últimos, pues todo lo que hay en torno a los Pujol, a los hijos de los Pujol, cómo han influido en ese sentimiento de independentista o soberanista de los catalanes, al descubrir, porque se supone que de alguna manera los Pujol, cómo han influido en ese sentimiento de independentista o soberanista de los catalanes, al descubrir, porque se supone que de alguna manera habrán descubierto que no es patriotismo todo lo que reluce en los nacionalistas. Hombre, yo creo que en la gente, digamos, racional y que analiza las cosas, pues supongo que habrá influido negativamente para quien pensara que algunos nacionalistas estaban aquí por patriotismo. Yo creo que han hecho un gran negocio del nacionalismo algunos, y es evidente, ¿no?, por los casos que estamos viendo y por los datos, las millonadas que salen en Suiza. Pero por otro lado también le digo una cosa: el victimismo no cesa, ¿no? Y aún hemos visto a Oriol Pujol ir a declarar a los tribunales y decir que era un ataque a Cataluña, ¿no? Yo creo que eso va en los genes de que los Pujol, cuando les pillan con algún tema, pues siempre dicen que es contra Cataluña y no contra la corrupción, ¿no? Y por último, quien ha votado a Esquerra Republicana, por ejemplo, o el discurso de Esquerra Republicana y de parte de Convergencia, es muy claro, ustedes lo saben, lamentablemente, es el España nos roba, la culpa es de Madrid y todo lo que pasa en Cataluña es culpa del resto de España. Hombre, pues España es evidente que no funcionan muchas cosas y por eso hay que arreglarla y no romperla, pero es que Cataluña tampoco funciona, ¿no? O sea que esa es un poco la dinámica. Para una parte de la sociedad puede haber influido, la más racional, pero para quien hace del nacionalismo una religión, un sentimiento o un dogma, pues les da igual, ¿no? Don Albert Rivera, me alegro mucho de saludarle. Igualmente. Gracias por